Hola, hola, contadora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Aquí comenzando nuevamente en los sábados de capacitación. Por ausencia del contador, pues bueno, nuevamente aquí estamos y pues recibiéndola aquí con la sorpresa de que pues nuevamente la primera vez en el año que va a estar con nosotros, pues feliz de tenerla. No, al contrario, muchas gracias. Me da mucho gusto volver a estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a ver un tema muy importante, como es la prima de riesgo, con una mañana fría. Espero que ya todos tengan su café preparado porque está frío. Sí, la verdad, sí. Pues bueno, contadora, la dejo. Aquí estamos cualquier cosa. Les agradecemos a todos de igual manera por estar nuevamente estos sábados fríos, pero sin falta. Entonces, les agradecemos mucho. La dejo contar. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Me da mucho gusto volver a estar aquí con todos ustedes, aquí con Juventino, que me hace todo favor de invitarme a dar un poquito del conocimiento que compartimos. Entonces, la mayoría ya conoce ahora sí que mi forma de exponerlos, de exponer estos temas. Vamos a exponer el tema de la prima de grado de riesgo en este ejercicio 2023. Entonces, lo voy a dividir en dos partes. Primero vamos a ver toda la parte teórica y luego vamos a irnos a la parte práctica. Vamos a ver todo lo que es la generalidad y lo que es la legalidad de la prima de riesgo. Hacemos un pequeño receso, no sé, de unos 10 minutos para rellenar nuestra tacita de café y regresamos para ver la parte de la presentación, tanto en SUA como ya presentarla al Seguro Social. Me gustaría también que fueran formulando sus dudas para irlas checando. A lo mejor hay casos muy específicos en ciertas empresas o en ciertas hay cosas muy específicas, pudieran ser, entonces igual si alguien ya trae alguna duda o durante esta exposición se van generando dudas, pues me las vayan haciendo saber para poderlas ir resolviendo, si es que podemos, claro, y las van poniendo ahí en el chat. Yo ahí en el chat lo voy poniendo y ustedes las vamos resolviendo juntos, porque igual tenemos casos prácticos que sería importante exponer para ver cómo se han resuelto y para ver si todos estamos en la misma sintonía, porque hay veces que algunos lo resolvemos de una manera, otros lo resolvemos de otra, pero al final del día, pues el punto sería resolverlos frente al instituto y no tener ningún problema. Por ahí comenta Carmen que no se escucha, me parece que los demás sí están escuchando, entonces no sé si Monse la puede apoyar, porque dice que no se escucha y me parece que los demás, si alguien, nada más coméntenme ahí si todos están escuchando, por favor, porque, ok, nos dice que ya. Ok, bueno, entonces, si no hay más cosas técnicas, pues entonces vamos a comenzar porque ya estamos sobre las 10:13 y la cita era a las 10. Entonces vamos a comenzar con nuestra prima de riesgo de grado 2023. Primero vamos a ver qué es la prima de riesgo. La prima de riesgo consiste en un factor que nos ayuda a determinar ciertos apartados de las cuotas IMSS patronales. Esto funge a su vez como una previsión que los patrones deben tener respecto a cualquier posible accidente que se dé en el lugar de trabajo o mientras alguno de los colaboradores esté realizando sus labores. La prima de riesgo se define de acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa. Recordemos que cuando nosotros nos damos de alta en el IMSS, nosotros tenemos que elegir la prima de riesgo con la que vamos a estar trabajando. Entonces, es muy importante que definamos muy bien nuestra actividad. Para el tema de la prima de riesgo, lo primero que les recomendaría en este ejercicio y en todos es revisar. ¿Qué vamos a revisar? De entrada vamos a revisar nuestra actividad en el SAT. Específicamente vamos a revisar nuestra actividad en el SAT. Vamos a ver que esté correcta conforme a lo que hacemos, que no
que no exista otra variable que nos pudiera afectar en el tema de nuestra constancia. Vamos a revisar que si hacemos 2 o 3 actividades, pongamos las 2 o 3 actividades dentro de la constancia del SAT y esas mismas actividades estén integradas en el IMSS. Es muy importante que cuadren todo esto. Y ya que vamos a tener esa revisión, pues de una vez revisar domicilios, ¿no? Vamos a revisar domicilios, que nuestro domicilio en el que estamos actualmente esté en la constancia de situación fiscal, a su vez esté en el IMSS y a su vez ya, ahora sí que, ya que estamos en la revisión, también esté en el 2%, en el 3% sobre nómina, porque luego hacemos nuestros cambios de domicilio en el SAT, pero se nos olvida hacerlos en el seguro y por ende se nos olvida también hacerlos en la Secretaría de Finanzas. Y ahorita las autoridades, la verdad es que tienen la coordinación ahora sí que muy de la mano, porque ya están requiriendo finanzas por la base de datos del seguro y viceversa también con los del SAT. Entonces, de entrada, como primer paso, vamos a revisarnos el tema de actividades, domicilios que estén en todos de una manera correcta. Recordemos que el tema del SAT pues, se puede hacer por internet. Nosotros podemos hacer nuestro cambio de domicilio. Tenemos 10 días para atrás para realizarlo en el SAT, pero en el seguro no. En el seguro necesitamos hacerlo. Nos da la opción de hacerlo en el escritorio virtual. Ya nos da la opción. Se puede hacer a través del escritorio virtual. Entonces, nada más nos va a pedir ubicar el domicilio y en la Secretaría de Finanzas y vamos a necesitar presentar formato. Entonces, en el SAT por internet, en el IMSS por internet y en Secretaría de Finanzas vamos a presentar formato para hacer cambio de domicilio. Otra cosa muy importante, si ustedes tienen su domicilio en San Luis Potosí y les toca la subdelegación poniente, que es la de Carranza, pero luego se van a un domicilio que ya la delimitación es Soledad de Graciano Sánchez, recuerden que también tienen que cambiar de subdelegación porque ya no va a ser la misma. Entonces, ahí también tienen que tener mucho cuidado porque ya nos ha pasado que se hace el cambio de domicilio por internet, pero se cambió de subdelegación, entonces ahí vamos a tener un problema. Entonces, de entrada, primer paso que vamos a hacer para el tema, no nada más vamos a hacer cálculos, vamos a darnos a la tarea de hacer una revisión completa de nuestros domicilios, de nuestras actividades y de que todo esté cuadrado, porque el cambiar de domicilio podría implicar hasta cambiar de registro patronal. Entonces sí es muy importante que revisen esos 3 temas para que no vayamos a tener ningún problema a la hora de una revisión. Importante también, en el tema a lo mejor estamos bien en la actividad, estamos bien en el domicilio, pero también hay otra cosa muy importante, el haber adquirido activos fijos durante el ejercicio. ¿Por qué puede ser una variable? Porque a lo mejor nosotros éramos una tienda de abarrotes en el 2021, pero en el 2022 compramos una motocicleta para el reparto de nuestros productos. Entonces cambiamos de prima. ¿Por qué? Porque ya no somos una tienda de abarrotes nada más. Ahora somos una tienda de abarrotes con equipo de transporte y eso nos va a aumentar en nuestra prima de riesgo porque ya no vamos a caer en la misma fracción del reglamento en la que estábamos el año pasado. Entonces, eso también es muy importante, la inclusión de los activos fijos dentro de nuestra empresa, porque normalmente cuando iniciamos, pues no tenemos todos los activos fijos con los que vamos a trabajar, los vamos a ir adquiriendo en nuestra vida activa de la empresa y eso también nos va a afectar en el cambio de nuestra actividad. ¿Y por qué se los comento tan al inicio y tan de manera a lo mejor que les hago mucho hincapié? Hace 2 semanas tuvimos una revisión del Seguro Social en una tiendita de abarrotes, la cual solamente tiene una empleada. Pensábamos que pues no nos iban a revisar otra cosa más que tú cumpliera con las actividades. Sin embargo, se percataron de que había una motocicleta fuera de la tienda
y nos mandaron llamar para decirnos, realmente yo no estaba enterada de esa motocicleta porque la persona dueña la compró sin una factura de agencia, la compró a un tercero y como es fíjense, es un RIF, por eso les comento que ahorita es complicado el tema de que nos estén revisando porque es un RIF con un empleado y es una tiendita. Entonces están tomando el tiempo para revisar a todos nuestros contribuyentes independientemente del giro, del tamaño, de los empleados. Simplemente lo están revisando, bueno, según ellos dicen que es al azar, pero pues no les queremos mucho, ¿verdad? Entonces fueron a la tiendita, nosotros no teníamos el registro de la motocicleta en contabilidad porque no se registró a un RFC, se endosó una factura al ser persona física. No la teníamos registrada, no teníamos tampoco el conocimiento como tal de que estaba la moto. Yo les dije que no había moto y me mostraron unas fotografías de la moto afuera de la tienda con el logo de la tienda. Entonces, pues ya dieron por hecho y también digamos que, pues sí nos sentimos exhibidos de no saber esta situación, porque ya contaban con las fotografías en donde donde se veía la motocicleta afuera de la tienda con el logo de la tienda, entonces pues ahora sí que no había más que decir que aceptarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a tener que reclasificar, vamos a tener que cambiar nuestra actividad de tienda de abarrotes a tienda de abarrotes con equipo de transporte. Vamos a tener que pagar las diferencias de un ejercicio para atrás, dos ejercicios, perdón, porque es esa revisión de la autoridad. Vamos a pagar dos ejercicios para atrás con una diferencia de prima. Ventaja que solo tenía un trabajador, lo tenía con el salario mínimo, entonces no es una cantidad exagerada, son como 1,800 pesos de diferencia de la prima y a partir de este año vamos a tener que estar en la nueva clase con la nueva prima de riesgo de trabajo, ya con equipo de transporte. Entonces, a lo largo de la plática les voy a ir haciendo hincapié de estas situaciones, domicilio, actividades, activos fijos, que estén bien clasificados, que estén bien en el tema de la subdelegación que les corresponde, porque si no nos van a llevar a no localizados y ahí sí vamos a tener un problema de verdad grande. Entonces, este es uno de los, digamos, casos prácticos que nos ha pasado últimamente con el seguro. Si por ahí tienen algún otro que tengamos, que podamos platicar, con todo gusto, vamos a irlo viendo. Entonces, continuamos con la legalidad. ¿Quién nos va a dar la legalidad para la prima? Vamos a irnos a los sujetos. ¿Quiénes vamos a ser sujetos para la presentación de la prima de riesgo? Según el artículo 74, las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y dentro del plazo que señala el reglamento para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o se aumenta. Entonces, vamos a tener la obligación, todas las empresas físicas y morales, que anualmente tengan que revisar su siniestralidad. Ahora, dice que dentro del periodo y dentro del plazo que señala el reglamento. Esto va a ser por ejercicios completos. También yo hice mi alta en el 1 de enero del 2022 y estuve activa del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, sí puedo presentar mi prima de riesgo de trabajo. Si yo inicié del 2 de enero del 2022 para adelante, no debo de presentar mi prima de riesgo de trabajo, porque es por ejercicios completos. Entonces, también tengan cuidado con eso, porque recordemos que la prima, si no hubo riesgos, nos va a bajar un punto. Entonces, si ustedes la presentan sin haber cumplido el ejercicio completo, nos va a bajar un punto y vamos a estar cayendo en una infracción para la ley del Seguro Social, porque nos van a regresar a la prima media. La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas, las empresas puede ser modificada, aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al 1% respecto a la del año inmediato anterior. ¿Cuándo va a aumentar? Vamos a aumentar cuando hayamos tenido un riesgo de trabajo.
Ahorita vamos a ver cómo vamos a aumentar los riesgos con un riesgo de trabajo, pero no vamos a aumentar más de un punto. Vamos a aumentar, lo máximo que vamos a poder aumentar va a ser un punto. Cuando hayamos tenido riesgos de trabajo, dependiendo del tiempo, dependiendo del riesgo y dependiendo de los días. Entonces, podrá aumentar. Solo va a modificar para aumentar o para disminuir. ¿Cuándo me va a disminuir? Cuando yo durante el ejercicio completo no haya tenido un riesgo. Voy a bajar también un punto. Es lo máximo que voy a bajar, pero no voy a bajar más. Entonces, conforme al tiempo, pues voy a quedar probablemente en la prima media, siempre y cuando no haya un riesgo de trabajo. Tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en los que hubieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. Otra cosa muy importante, esa idea, van a ser riesgos de trabajo terminados. Entonces tengan mucho cuidado con sus riesgos de trabajo, porque luego nos dan, ahorita vamos a ver otra vez el proceso de los riesgos de trabajo. No sé, ojalá esté gente aquí que tomó el curso con nosotros de las incapacidades, para que recordemos un poquito del tema de las incapacidades por riesgo, que fue muy importante porque iniciamos con el formato ST7. Entonces, siempre nuestro ST7 nos lo debe de entregar el trabajador. Después ya debe de haber el dictamen de la incapacidad y nos deben de estar dando continuidad con las incapacidades. Entonces, digamos que ese es tema de otro curso ya más en forma. Sin embargo, lo vamos a ir retomando poco a poco porque es muy importante para los riesgos de trabajo. Vamos a tener que poner los riesgos de trabajo, pero terminados. Entonces, ¿cómo nos inician? Nos van a iniciar con un ST7 y luego ya nos van a dar las incapacidades. Cuando la ST7, ya contestada por el patrón, determine el IMSS que sí fue un riesgo de trabajo, nos van a tener que dar las incapacidades por riesgo de trabajo. Mucho cuidado en este tema, porque recuerden que el IMSS de entrada, pues nos va a dar la incapacidad por enfermedad general para poderla tener la incapacidad como tal de riesgo de trabajo, y la vamos a tener que cambiar. Si se determina al final del día que es un riesgo de trabajo y la incapacidad que nosotros tenemos es por enfermedad en general, el trabajador tendrá que ir al IMSS a que le cambien lo que es el concepto de la incapacidad para poderla registrar como riesgo de trabajo. Si el ST7 determina el IMSS que no fue un riesgo de trabajo, entonces se puede quedar como enfermedad general. Pero si sí fue riesgo de trabajo, si ustedes recuerdan en las incapacidades, hasta mero abajo dice tipo de incapacidad y hay una parte donde dice probable riesgo de trabajo y dice sí o no. Entonces, si dice sí, hay que darle seguimiento a esas incapacidades. ¿Por qué? Porque nos las tienen que cambiar. Tienen que ponerle riesgo de trabajo y darnos las subsecuentes. Dentro de estas incapacidades, hay que recordar que no pueden ser mayores a un año. Si el trabajador va a estar incapacitado un año completo, entonces tendría que abrir le tendrían que hacer una revisión al año para darle una incapacidad permanente. Y ya después, de una u otra forma, tendrían que determinar si todavía subsiste lo que es la parte donde se incapacitó y volverle a dar otra incapacidad por otro año. Entonces, no puede ser mayor de 2 años y al año tiene que haber una revisión. Ya cuando termine, vamos a tener que tener un ST3, que es ya el ST2, pero ya teniendo lo que es el final de la incapacidad. Ya teniendo esa incapacidad, entonces ya tenemos el final. Si nada más estuvo incapacitado 2 semanas, 1 semana, entonces tenemos que tener la incapacidad donde se da de alta la incapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrarla.
no vamos a poder calcular una prima de riesgo completa, correcta, si no tenemos la parte en donde tengamos la incapacidad final. Entonces, importante ahí, vamos a tenerlo que registrar de esa manera, vamos a tener que tener los riesgos de trabajo cerrados, y si no lo tenemos de esa manera, el sistema no nos lo va a calcular de manera correcta porque no es un riesgo de trabajo terminado. Entonces, sí tienen que darle mucho seguimiento a la parte de sus trabajadores. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima máxima y mínima, que serán de 0.5% y 15% de los salarios base de cotización respectivamente. Ya comentamos, no va a ser mayor a un punto porcentual, entonces dependiendo de cómo nos lo hagan, pues lo podemos poner. ¿Cómo se calcula? Los que todavía estudiamos cuando todavía era casi todo manual, supongo que nos enseñaron lo que era la parte del cálculo manual, que era una formulota. Todavía yo me acuerdo que nos la pusieron en la prepa o en la carrera, no estoy segura. Pero independientemente de eso, pues ahorita ya el SUA nos lo da prácticamente todo. Entonces, no está de más recordar esa formulita porque viene en el artículo 72. Para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular sus primas multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima y al producto se le sumará el 0.005. El resultado será la prima de aplicar sobre los salarios de cotización conforme a la siguiente forma. Entonces, aquí está la fórmula, que antes sí la hacíamos, digamos que intentábamos hacerla poquito manual, ya no la hacen, pero pues importante conocerla a qué se refiere. La V son 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. El F es el 2.3, que es el factor de prima. El N es el número de trabajadores expuestos al riesgo. El S es total de días subsidiados a causa de una incapacidad temporal. La I son la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100. Y D es el número de defunciones. M, el 0.005, que es la prima mínima de riesgo. Entonces, todos estos son los elementos que nos van a calcular para el tema del riesgo de trabajo. Algunos ya están establecidos, como los años, el 2.3, el 0.005, pero los demás nosotros los vamos a tener que alimentar de manera correcta. Por eso es tan importante que su SUA esté de manera correcta alimentado. ¿Por qué? Porque en N nos va a pedir el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. Entonces, ustedes van a tener que meter todos los trabajadores que tuvieron durante el ejercicio, así como los días que estuvieron trabajando. Y esto nos debe de cuadrar estrictamente con el ITSE. Recordemos que el ITSE nos da una emisión en donde estrictamente la tendríamos que cuadrar con nuestro SUA. Si hay alguna diferencia, pues tendría que ser por incapacidades o por a lo mejor inasistencias, algún otro factor, pero nos debería de cuadrar y tenerlo como un papel de trabajo en donde si hay alguna diferencia, sepamos por qué fue la diferencia. También la otra son los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. La única incapacidad que nos va a jugar para el tema de prima de riesgo va a ser la del riesgo de trabajo. Incapacidades por maternidad, por enfermedad general, no nos van a jugar para el tema de prima de riesgo. En el 2020, muchas de nuestras dudas era el tema del COVID. Si el COVID se iba a tratar como riesgo de trabajo, pero al final el IMSS determinó que no, independientemente si los trabajadores se hubieran contagiado dentro del trabajo. Entonces, solamente van a entrar
las incapacidades por riesgo de trabajo. Ahora, las incapacidades por trayecto, hablando de los riesgos de trabajo, no van a jugar para nuestro cálculo, ya sea trayecto de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, no van a jugar para nuestro cálculo. Es importante también recordar eso. Y pues si hubiera defunciones, que ya es como lo más trágico que nos pudiera llegar a pasar. Voy a leer unas preguntas que tenemos aquí en el chat para que no se nos vayan quedando. Dice, buen día, ¿qué pasa si no se cambiaron incapacidades que dijeran riesgo de trabajo? ¿Se quedarán como enfermedad general? Son de enero de 2022 y el trabajador ya no labora en la empresa. No se cambiaron, pero sí eran riesgos de trabajo, sí lo determinaron como riesgo de trabajo. Si fue así, yo las registraría como riesgo de trabajo para que no haya mayor problema, porque si fue riesgo de trabajo y las registramos como enfermedad general, entonces vamos a tener una diferencia en prima y nos van a rectificar en abril o mayo. ¿Qué pasa si en la incapacidad brinca de un año a otro, empieza en 2022 y aún sigue la incapacidad? Ahí se me fue. Va a tener que terminar, si no, no va a poder ser, no la vamos a poder, no la va a calcular el sistema. Luego observo que cuando se termina la incapacidad del IMSS no entregó formato final con un formato con folio y ese formato no se puede capturar en el SUA. ¿Qué formato nos dieron? Nos dieron un ST2, nos dieron un ST3, ¿qué formato nos dieron? Por ahí si pudiéramos determinar cuál fue el formato que nos dieron, porque esos formatos normalmente no traen folio. El ST2 fue el aviso del cierre, entonces vamos a tener que poner, si no trae folio, porque hay unos que sí traen hasta abajo o hasta arriba, si no trae el folio, entonces hay que ponerle el folio de la última incapacidad para ponerla como terminación, porque si no lo terminamos, no nos lo va a calcular. Si empezó en el 2022 y se terminó en el 2022, en ese ejercicio nos lo va a calcular para el riesgo de trabajo. Pero ya el ST2 es el término, entonces sí hay que registrarlo. Dice, pero te diría, ese formato ya fue capturado. Ya lo capturaron en 2022, entonces ya se cerró la incapacidad. Si tenemos un ST2 es porque ya se terminó la incapacidad. El ST2 es la terminación de la incapacidad. No debería de haber más, a menos que hubiera tenido el trabajador una recaída. Entonces sí tengan cuidado con eso, porque si tienes un ST2, el ST2 es el aviso de alta de riesgo. Si ya la terminaste y te la deben de dar hasta que terminen las incapacidades, entonces hay que tener cuidado con ese tema. Vamos a dar el artículo 72. Al inscribirse por primera vez en el instituto o cambiar de actividad, las empresas cubrirán en la clase que les corresponda conforme al reglamento la prima media. Una vez ubicada la empresa en la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones se harán conforme al primer párrafo de este artículo. Dice, no se tomarán en cuenta para la siniestralidad en las empresas los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse a su domicilio, al centro de labores o viceversa. Esos son los de incapacidad de trayecto, no nos van a entrar para el cálculo. A ver, seguimos con la pregunta. Dice, tengo incapacidades hasta 28 de diciembre del 2022. Regresó y le dieron otra incapacidad del 29
de diciembre hasta enero de 2023 y sigue. Entonces no la ha terminado. Entonces no la puedes terminar porque no la ha terminado. Supongo que tuvo una recaída porque si ya le habían dado unas y luego le dieron otra, entonces ojo con el ST2. No se lo tuvieron que haber dado y eso suele pasar mucho. Entonces no la terminen. Entonces, accidentes que ocurran en el traslado no nos van a jugar para la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque fue afuera de la empresa, entonces en realidad el riesgo fue en el traslado. Entonces no vamos a tener, esa no nos va a jugar. Los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con un sistema de administración y de seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplicarán el factor de 2.2. Los que no tienen esta acreditación, jugamos con el factor de 2.3. Pero si están acreditados por la Secretaría del Trabajo, entonces va a jugar menos esa parte del factor. Aquí es un tema que luego a lo mejor le jugamos con eso, pero sí hay que tener también cuidado. Dice, las empresas de menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda conforme al reglamento, de acuerdo al artículo 73 de esta ley. Entonces, si tenemos menos de 10 trabajadores, tenemos esa opción, porque dice podrán optar. Entonces, es opción, no obligación. Podrán optar por presentar la declaración anual. O sea, la puedes presentar porque es una opción, o puedes cubrir la prima media, que es la que te toca dentro de tu actividad, que le corresponda a la actividad. O sea, la puedes presentar o puedes seguir dentro de la prima media con la que estás de acuerdo a tu actividad, siempre y cuando tengan menos de 10 trabajadores. ¿Y dónde entra la trampa? La trampa es, ok, yo me quedo en la prima media, no muevo mi prima porque tengo menos de 10 trabajadores. Entonces, tu prima no va a bajar un punto porcentual, te vas a quedar en la media. Entonces, vas a seguir pagando las cuotas sobre tu prima media y si la presentas, pues vas a bajar. Entonces, yo diría, pues vamos a presentarla. Dice, luego te requieren o te lo bajan o te lo calculan y no baja la prima. Si tienes una incapacidad, no va a bajar la prima. ¿Quién nos está haciendo la pregunta? Es que no puedo ver. Es la contadora Georgina. No sé si le puedan abrir el micrófono. A lo mejor para que lo exponga ya con el micrófono, porque a lo mejor aquí por el chat no nos entendemos tan bien. Si pudiera abrir su micrófono y poder exponerlo para platicarlo más claro. Yo no sé cómo, pero si ahí me pueden apoyar, ahorita vemos. Pero sí, con 10 trabajadores sí tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque también si hubo un riesgo de trabajo y no la presentan por tener menos de 10 trabajadores, entonces no vamos a cumplir con el aumento de nuestra prima de riesgo. Entonces hay que tener cuidado con el tema de si la vamos a presentar o no la vamos a presentar. ¿Cuál sería mi recomendación? Presentarla. Aunque quedemos en la misma, aunque tengamos menos de 10 trabajadores, siempre es mejor presentarla hasta para tener el acuse del cumplimiento, porque si no, pudiéramos llegar a tener algún tema ahí con el instituto y vamos a salir perdiendo. Aquí nos remonta al artículo 73, que dice que vamos a tributar de acuerdo al artículo 73, que es la prima media del reglamento. Entonces, aquí tenemos el artículo 73. Este artículo 73 nos dice que al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento les corresponda, de acuerdo a
a esta tabla. Contadora Georgina, me dicen que ya puede activar su micrófono. Bueno, ahorita que lo active nos avisa. Aquí tenemos la tabla de las clases y las primas en porcentaje que con las que vamos a tributar. Cuando de inicio tengamos nuestra actividad y vayamos a empezar con trabajadores, nos tenemos que ir al reglamento para ver en dónde nos corresponde. Clase 1, clase 2, clase 3, 4 y 5, donde vamos a tener la mínima, la baja, la media, alta y la máxima, ¿no? Ejemplos de que van a estar en la máxima, pues las constructoras, la minería, todas las actividades probablemente en maquinaria, donde haya mucho riesgo, nos vamos a ir a la clase máxima. Ya otras las vamos a tener en la mínima. Nada más que sí hay que tener cuidado, como les comentaba hace rato, una clase 1 pues me va a hacer una tienda de abarrotes, pero si tengo transporte ya voy a pasar a la clase 2. Entonces, vamos a tener mucho cuidado porque esas trampitas donde dice con transporte, con reparto, por ejemplo, el otro día también veía el tema de una carnicería que decía como que procesas la carne o solo la compras y la vendes. Entonces, esos detallitos pueden cambiarnos mucho lo que es la actividad. ¿Por qué? Porque si tú nada más llega la carne y así como llega la vendes, entonces pudieras entrar en una clase. Pero si te llega la carne, tú la cortas, la mueles, no sé, X, la procesas, entonces tu clase va a cambiar y tu porcentaje de la prima también, porque al final del día vas a cambiar esas herramientas, esas son las que te van a subir un punto en la clase. Entonces, nuevamente les repito lo que les decía al principio, hay que tener mucho, mucho cuidado en nuestras actividades que encajen con nuestras actividades reales. ¿Y por qué les digo reales? Porque nosotros a lo mejor decimos, bueno, no puse que sí proceso la carne. Entonces, sigo en cierta clase con la prima media y cuando vienen los del seguro te ven con la cortadora partiendo la carne o haciendo algún proceso, te toman la foto y entonces te van a reclasificar. Entonces, démonos a la tarea de revisar esa clase de situaciones con nuestros clientes. A veces no visitamos tanto a los clientes ya, a lo mejor se ha hecho ya todo esto virtual de una manera más práctica para todos, pero es importante también esa parte en donde podríamos darnos una vuelta a las empresas y ver realmente lo que están haciendo para que no tengamos luego esos detalles donde el seguro literal pues nos agarra con las manos en la masa. Adelante, contadora. Creo que ya pudo activar su micrófono. Dice que no. Bueno, ahí ahorita tenemos ese tema, pero todavía no terminamos, así que todavía la podemos escuchar. Vámonos al plazo. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o se aumenta. Entonces, cada año estamos obligados a revisarla dentro del periodo. Entonces, nada más pónganse esa parte. Si empezamos después del día 2 de enero del 2022, no vamos a presentar. No, ajá, está. Ya se ve. ¿Sí? ¿Sí ya se escucha?
Sí, contadora, ya la escuchamos. Mire, lo que pasa es solo quería, pues bueno, con el comentario que usted había dicho, es que son tres cosas diferentes, ¿no? Primero, que tengo un trabajador que ahora sí se voló un dedito. Entonces, esto fue a finales de o principios de octubre. Entonces, no le han levantado esa incapacidad. Tuve incapacidad octubre, noviembre y regresó en diciembre. Y la última incapacidad que él me había entregado decía hasta el 28 de diciembre. Cuando yo lo empiezo a llamar, a localizar, y le digo, ¿qué pasó con su incapacidad? Ya le dieron de alta. Y me dicen, no, me queda pendiente llevarle otra incapacidad. Me lo lleva y dice del 29 de diciembre hasta enero. Y sigue con esa incapacidad. Eso es uno. El segundo caso es que tengo otro trabajador que también se lastimó. Le dieron la incapacidad. Ese fue por ahí de septiembre. Le dieron la incapacidad como de 2 meses igual, pero con ese no le dan de alta, o cuando va a la última cita, a la última revisión, y le dan de alta, el ST2 que le dieron no trae un folio. Entonces nunca pude dar de alta en el sistema SUA su alta como que él se debía de ingresar tal fecha en el trabajo. Sin embargo, en mis pagos mensuales yo respeté el último día que me dieron y ya pagué mi SUA respectivo. Y como me está diciendo ahorita con la prima, no puedo finalizar esa incapacidad porque ese 2 que le dieron no trae un folio en ningún apartado en el formatito, porque hasta ojos de lince estaba yo haciendo para ver cómo yo daba esa como final, como incapacidad ya final, y nunca lo pude hacer en el 2022. Y el tercer comentario era que si, por ejemplo, yo tenía una empresa donde solo tenía un trabajador y no tenía yo la obligación porque te dice, o si gustas, no lo presentas. Cometiera una vendedora de artículos de productos de belleza y no presenté esa determinación porque solo tiene 2. El caso es que me mandan la revisión y ahí me fijé que no me bajaron la prima. Siguió pagando. Entonces, mientras tú no presentes como persona física, tienes un pequeño establecimiento y no presentes esa prima de riesgo, nunca te van a bajar la media. Así Luego, es. entonces, luego, entonces, en esta misma empresa donde yo, pues, laboro, me fijé también que cuando yo después de un cierto tiempo llegué a la prima media más baja, que es el 0.05, y también da la opción que si ya estás en el punto más bajo y ya has terminado y no quieres presentar la prima de riesgo, comete el error de no presentarlo porque ya estoy en el 0.5 y me vuelven me castigan y me vuelven a subir a la prima más alta. Entonces, con el seguro social simplemente no se puede. Sí, qué bueno que ya nos entendimos más así con el micrófono. En el caso número 1, en el ST2, si no trae folio de plano, póngale el último, el de la última incapacidad. Y eso yo ya lo hablé con los del seguro. Nos dicen, pon la última incapacidad, el folio de la última incapacidad y regístralo como una baja para que se cierre en riesgo de trabajo, si no se le va a quedar ahí pendiente. Perfecto. En el otro caso, la incapacidad va a seguir. Entonces, hasta que se cierre esa incapacidad, el sistema nos va a calcular la prima de riesgo con esa incapacidad, porque son incapacidades cerradas. Entonces, si va a seguir este año, todavía no nos la va a tomar en cuenta para la prima de riesgo, pero usted trae 2, entonces le va a tomar una y la otra se va a tomar hasta que se termine la que va a ser en el 2023. Y coincido totalmente. Exacto. Con el tema de presentarla. Yo por eso les decía, para mí mi criterio y el consejo que les podría dar es presentarla, independientemente si no vamos a cambiar de prima, si tenemos menos de 10 trabajadores, si no tenemos riesgos, no caigan en el supuesto del INSS, porque bien lo dice, en el seguro no les interesa, nos van a venir o a rectificar o a multar por no presentarlo. Entonces, preséntenla, aunque caigan en la misma, aunque no tengan riesgo y aunque tengan menos de 10 trabajadores, preséntenla. Perfecto. Contadora, era mi participación que quería comentarle.
y me encanta mucho cómo está explicando todo eso del SUA. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Gracias, contadora. Vamos, dice aquí Erika, el ST2 no trae folio, se captura el folio de la última incapacidad para terminar el riesgo siempre y cuando ya esté calificado. Fíjate, Erika, que sí nos han tocado ST2 con folio y algunos otros no. Entonces, es como también dependiendo de la clínica en donde se los tramiten, porque ya nos tocaron ST2 con folio. Y si no tienen folio, le pueden poner XX00 o de plano el último de la incapacidad, pero sí hay que registrarlo. Es muy importante registrarlo. La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada, aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al 1% con la respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados. Aquí, contadora, sí son riesgos de trabajo terminados durante el lapso que se fije el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que estos hubieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento de programas y acciones preventivos de accidentes y enfermedades de trabajo. A ver, aquí tenemos otra pregunta de René. Dice René, si un trabajador tuvo incapacidad por riesgo de trabajo en 2022, le dieron una ST2 en diciembre de 2022, pero luego en 2023 le dan más incapacidades y se lo marcan como recaída. ¿Las incapacidades de 2022 se contarían para la prima de este año o cuenta como si le hubiera vuelto a abrir por la recaída? No, si tienes un ST2 sí la tienes que cerrar y luego en 2023 tienes que abrir la nueva por la recaída, porque en 2022 tú tuviste un ST2, entonces terminó, porque el ST2 es el aviso de la alta del riesgo de trabajo, entonces el IMSS ahí te la terminó, pero recayó, entonces tienes que registrar tu ST2 en 2022 y luego tu 2023 tienes que registrar la recaída. Nos vamos al reglamento, porque de la ley nos manda mucho al reglamento, nos dice que de acuerdo al reglamento. Entonces, ¿cuáles son los artículos que nos van a regular esta parte? Nos van a ser los del reglamento. Artículo 32, los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima o si se disminuye o aumenta, de acuerdo a las reglas siguientes. La siniestralidad se obtendrá con base en los casos de riesgo de trabajo terminados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en que se trate, atendiendo para tal efecto lo establecido en el artículo 72 de la ley. Entonces, aquí tenemos la respuesta a las preguntas que nos hacen si no están terminados los riesgos de trabajo. Ese va a ser un riesgo de trabajo terminado del 1 al 31 de diciembre. Si se brinca, entonces va a entrar hasta que termine. Pero en el caso de la última persona de René que nos comentaba, sí tiene un ST2, sí se terminó. Entonces sí habría que registrar ese ST2 en el sistema. Para la fijación de la prima se considerará el valor del grado de siniestralidad de la empresa al que se le sumará la prima de riesgo conforme a la que se establece en el reglamento. El valor obtenido deberá expresarse en % y se comparará con la prima en que la empresa cubre sus cuotas al momento de la revisión. Si el valor es el mismo, se continuará aplicando la misma prima. Si no tuvimos cambios, entonces vamos a seguir con la misma prima. En caso de que sean diferentes, procederá a la nueva prima, aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al 1% del salario base de cotización con respecto a la prima del año inmediato anterior con la que la empresa venía cumpliendo sus cuotas en el artículo de acuerdo al 74. La prima obtenida de conformidad con las fracciones anteriores tendrá vigencia desde el 1 de marzo del año siguiente al que en que se concluyó el periodo computado y hasta el último día de febrero del año siguiente. Entonces, ahorita estamos todavía en febrero, vamos a tributar todavía con la que le teníamos trabajando el año pasado. Vamos al 1 de marzo, poner la nueva que determinemos ahorita en febrero. Entonces, nuestros ejercicios de prima
van a ser de marzo a febrero, pero con casos de enero a diciembre. No la vayamos a poner ahorita en febrero, ni vayamos a tener ahí alguna diferencia. Tenemos dos modalidades para presentarla actualmente. La primera va a ser en línea y como todos lo conocemos va a ser a través del ITSE. El ITSE ha tenido fallas, yo no sé si les ha fallado a ustedes, ahí comenten en el chat, pero desde el 1 de enero ha tenido fallas muy notables, como hace años no las tenía. Ha fallado mucho. Al principio de enero no funcionaba ni para altas ni para bajas. Luego nos salieron casos donde ya habíamos hecho modificaciones o altas o bajas, nos daba la confirmación, pero luego queríamos bajar otra vez los movimientos y nos aparecían en blanco, nos aparecían cancelados, o sea, tuvo un relajo ahí, no sé si a más personas les pasó, pero el tema del ITSE este año ha estado muy intermitente. Entonces, dícese que podemos presentarla a las 24 horas del día durante todo el mes de febrero en la Liga del IMSS. No sé, la verdad, todavía no nos ha tocado presentar ninguna. No sé si esté funcionando o no, pero ahorita entramos para ver a ver qué nos dice. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la firma electrónica, los que entremos con firma electrónica, o vamos a necesitar certificado, los que tengamos certificado del IMSS. Vamos a necesitar nuestro archivo del SUA, que es un archivo .dap, que ahorita también vamos a ver cómo lo vamos a generar. Es muy fácil, teóricamente es muy fácil generarlo a través del SUA y de lo que es el ITSE. Sin embargo, pues el punto es que funcione. Y la otra forma es presencial. Ya no sé, coméntenme quiénes son los que la presentan todavía presencial, pero esta todavía hay que presentarla en la subdelegación que nos corresponda al domicilio, ya sea en Poniente o en Oriente, en un horario de lunes a viernes, de 8 a 3:30, y se va a tener que presentar la prima de riesgo con los formatos CLEM, la tarjeta patronal, la relación de los casos terminados, que va a ser el formato CLEM 22A, siempre y cuando hayan registrado siniestralidad en la empresa. Esto va a ser original y copia. Si tenemos acreditación con la Secretaría de Trabajo, también tendríamos que presentarlo. Y esto va a ser un archivo con terminación SRT en una memoria USB. Y eso también ahorita vamos a ver cómo se hace práctico. Pero sí va a tener que ir el representante legal. Por lo menos en Oriente, lo que se ha presentado, sí necesita presentar el representante legal. Entonces, no sé quién todavía la presente de manera presencial, pero luego nos ponen muchas trabas. Entonces, lo vamos a ver, pero pues lo ideal sería presentarlo a través del IMSS. ¿Qué va a pasar si no la presentamos? Nos van a multar. Nos van a multar. Si estamos obligados, nos van a multar. Si estamos obligados, si no la presentamos, nos van a multar. Entonces, si decimos que es que se me venció la firma o el certificado no se puede renovar porque el ITSE está fallando, que está pasando, como les digo, se me hace que este año ha pasado mucho con el tema del ITSE. Entonces, si no la hemos presentado, pues nos van a multar. Y las multas por la falta de presentación en la declaración de la prima de riesgo de trabajo podrán ser de 20 a 210 salarios mínimos, en este caso UMAS. Esto viene del artículo 304, fracción B, perdón, 304B en la fracción tercera de la Ley del Seguro Social, y vamos a estar teniendo una multa de 2,074 a 21,784.4. También se tendrán que cubrir los recargos y actualizaciones de las contribuciones que hayan sido calculadas con una prima de riesgo errónea. Entonces, por eso les digo, tengan mucho cuidado con la determinación de sus primas. ¿Por qué? Porque si no la presentamos nos van a multar, pero si la presentamos mal también nos van a multar. Entonces, si yo si a mí me quedo, yo me bajé un punto en el cálculo y en realidad era su punto, entonces me van a cobrar la multa, pero también me van a cobrar las diferencias
que no pagué por no calcular mi prima bien. O sea, que si yo en marzo pagué con el 1.5 y en realidad era con 2.5, van a tener que pagar esas diferencias y actualizaciones y recargos también de esas diferencias que no pagaron. Entonces, vamos a tener una afectación ahí en el patrimonio de la empresa por el tema de la multa y por el tema de las diferencias que habría que cubrir. Rectificación, por ahí comentaban de la rectificación. La rectificación, el IMSS tiene todas las facultades de realizarlo porque la determinamos mal. Entonces, el artículo 33 nos dice que el instituto podrá rectificar o determinar la prima de un patrón mediante resolución que se notificará a este o a su representante legal cuando, 1, la prima manifestada por el patrón no esté determinada conforme a lo dispuesto de este reglamento. El patrón en su declaración no manifieste su prima, o sea que no la presentamos. La primera, que no esté determinada correctamente, que hayamos tenido un riesgo de trabajo y no lo hayamos registrado, esa es una. Otra, que el patrón no la presente, no manifieste su prima, o sea que no la pongamos como debe ser. El patrón no presente declaración, que de plano omitimos esa declaración. O 4, existe escrito patronal manifestando desacuerdo con su prima y este sea procedente. O sea, hace que nos determinaron, pero el patrón está en desacuerdo y el IMSS nos dice, ok, sí, me equivoqué, no era así, y procede la tuya, pero pues lo dudamos, ¿no? Esa parte la dudamos. La verdad es que el IMSS da por hecho cosas, entonces, por eso es tan importante cuidar mucho estas partes, porque el IMSS, si te ve haciendo, si te dice, tú eres una empresa, una papelería, pero te vi barriendo afuera de tu papelería, entonces ya también eres limpieza. Entonces, de repente sí son muy extremistas en ese sentido de las actividades. Por eso ustedes deben de tener bien determinadas sus actividades, porque el IMSS no va a dudar en rectificarnos de acuerdo a su criterio. Entonces, sí vamos a tener esa parte, vamos a darnos esa tarea, y si tienen alguna duda o en caso del tema de cuánto cayeron, de dónde caen los supuestos, vamos a darle una revisada muy específica a la actividad y al reglamento para ver si caen en donde debe de estar, porque suele haber dudas, ¿no? De repente, oye, pues sí caigo ahí, pero no tanto, o sí puede ser. Acuérdense que con las nuevas disposiciones del REPSE ya debemos de estar, ya no podemos tener multiclases, ya tenemos que estar en la más alta que nos corresponda de acuerdo a nuestras actividades. Entonces, si tenemos 3 actividades y una es la más alta, a lo mejor no en el tema del porcentaje de que tengamos los ingresos, pero sí es como la más alta, tenemos que tributar en esa prima, nos tenemos que ir a la prima más alta, aunque nuestra actividad preponderante, por así decirlo, sea más baja, sí tendríamos que irnos a la más alta para no tener ahí un tema con el instituto. Porque ahorita, por lo menos los que están en Oriente, acuérdense que Oriente es toda la parte de allá de Soledad, industria, zona industrial, toda la parte que regula Oriente, están haciendo, y eso ya tiene tiempo, están haciendo, según ellos es selectiva, pero sí están haciendo revisiones de clasificación, entonces tengan cuidado con esa parte. Ya también nos pasó mucho el tema de que si estás en otra subdelegación tendrías que tener otro registro patronal. ¿Y eso qué implica? Fíjense cómo es la ley y cómo son los del seguro bien listos. ¿Por qué? Porque si tú estás en Lomas y tienes una clase, iniciaste con una clase de 7 y ahorita ya llevas 3 años y inicias, y entonces bajaste tu prima, ya a lo mejor estás en 3, pero te cambias de domicilio a Soledad, entonces Oriente te va a decir, ya no puedes hacer un cambio de domicilio porque es una subdelegación diferente. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dar de alto un nuevo registro patronal con el nuevo domicilio, haciendo ya hincapié a la subdelegación Oriente. Entonces tú tienes que hacer un registro patronal nuevo. Ya no puedes tributar en el 3 que venías tributando, vas a tener que darte de alta en el 7. ¿Por qué? Porque es un registro patronal nuevo. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte,
porque ya nos ha pasado en esa clase de revisiones donde nos han pedido poner el nuevo registro patronal desde inicio y entonces nos vamos a ir a la prima media de nuestra actividad. Sí, tengan mucho cuidado con eso porque Oriente, aparte los de Oriente son una institución, espero que no haya nadie que trabaje ahí, pero son muy tercos y son muy inaccesibles. Entonces, tengan mucho cuidado. Lucy Torres, buenos días. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, vamos a leer. Dice Eric, primero la de Erika, dice, buenos días, ¿qué pasa cuando la empresa inició operaciones en abril de 2021 y tuve un riesgo de trabajo en mayo 2021 donde se voló un dedo? Le dan su ST2 en diciembre del 2021 y una indemnización global por esa pérdida. En febrero de 2022 no presenté declaración porque la empresa no cumplía con el año de operaciones completo. Ahora tengo que reportar esa indemnización para esta declaración. El trabajador sigue laborando en la empresa en otro puesto, ¿correcto? Hiciste, al no hacer tu declaración en 2022, hiciste lo correcto y se va a computar ese riesgo en esta declaración, porque ya fue un riesgo cerrado. Lucy Torres dice una pregunta, ¿podría hacer una reclasificación en el IMSS para que no me den la más alta de la prima por la revisión y quedar en una menos? Sí, pudieras reclasificarte también para o sea, si tu actividad implica una actividad de menor riesgo que la que diste de alta, sí podrías quedar en una menos, pero siempre y cuando esa sea. Erika dice, aunque haya sido del 2021 el riesgo y no en el 22, no, entonces ahí te vas a quedar en esa, ya no se te va a computar porque al final no tuviste la obligación por ser la primera y se te cerró en 2021. Ya no se te va a computar ese riesgo. Porque te quedaste en la media y ya no vas a subir. Entonces, ¿qué vamos a ocupar para el caso práctico? Recordemos que en el SUA estamos en la versión 3.63, hay que revisar que tengamos la correcta. Con un Windows 7 o superior, el idioma español de México, formato de fecha, día, mes y año a 4 dígitos, formato de moneda, separación de miles por coma, separación decimales por punto y coma, 40 megas libres en espacio de disco duro. El espacio requerido dependerá de la cantidad de trabajadores y movimientos. Monitor, pues ese ya es de cada quien. Un puerto USB y acceso a internet, dependiendo cómo lo vayamos a presentar, ya sea presencial o a través de ellos. Entonces vamos a ver los dos casos, ya sea manual y vamos a hacerlo en línea y vamos a ver el formato ST7. Dice Lucy Torres, ya que cuando te hacen la revisión te mandan la que trae la empresa con la que estás trabajando. Cliente tiene el 7 y yo tengo la 5. Te están revisando y te están mandando a las 7 y tú tienes la 5. Tienes que desvirtuar porque estás en la 5 y ellos te están mandando a las 7. Supongo que ellos te están mandando una actividad con más riesgo para ponerte en la Z, en la 7, y tú tienes la 5. Entonces, si tú ya has presentado primas y en su momento estuviste en la 7, pero ya bajaste a la 5 y ellos te están volviendo a mandar a la 7, entonces sí tienes que desvirtuar por qué estás en la 5 tú y ellos te tendrían que decir por qué te están mandando otra vez a la 7. Si no has tenido riesgos para regresarte a la 7. Importante, sí. Ahora, sí te están pidiendo acercarte, eso también no lo voy a negar. Sí te hablan, te preguntan cuáles son tus actividades, cuáles son digamos, lo que estás haciendo, si tienes activos fijos, sí te hablan como para conciliar. Y luego, ¿qué pasa? Tú tienes la opción de presentar un escrito y decir, oye, por ejemplo, en el caso que yo les platicaba de las motos,
yo pude haber dicho, no tenemos activo fijo, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? No, no es mi activo fijo, no es mi moto, es más, ni tengo factura, y chalala, chalala. Pero ellos tenían una foto con pruebas donde la moto tenía el logo de la tienda. Entonces, digamos que era una prueba contra otra, ¿no? Tendríamos que tener muy bien estructurado el por qué no caemos en ese supuesto. ¿Por qué? ¿Qué más podría decir? O sea, ¿qué más podría decir yo de la moto si ahí estaba afuera? Ahora sí que nos cacharon con todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo las 5 y no he tenido esa parte de hacerlo, de decir, no, ¿sabes qué? Yo sí estoy seguro que estoy en las 5 porque no hago esas actividades, entonces demuéstralo, es un probar, el decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo por esto, esto y esto, y aquí están mis pruebas. Entonces el Seguro Social tendría que estudiarlo y te tendría que regresar a las 5, que es la correcta. Pero si tú dices, me pasaron a las 7 porque me cacharon una máquina o porque no registré un riesgo de trabajo o porque de verdad estoy haciendo otras actividades, entonces ahí sí no hay mucho que hacer, pero sí tienen que probarlo y demostrarlo. Dice Elisa López, si se deja de elaborar a mitad del año, ¿es necesario presentar declaración con un solo trabajador? Yo te diría que la presentaras por obligación, para que no te llegue o una rectificación o una multa. Yo te diría que sí la presentes. Igual si ya no tienes trabajadores no va a pasar nada, pero te pueden llegar a molestar. Nada más díganme si ven en su pantalla el formato ST7. Este formato es muy básico que lo conozcan, es muy básico que lo llenen. Que lo sepamos llenar, gracias, sí se ve, que lo sepamos llenar. ¿Por qué? Porque luego nos llega de sorpresa la rectificación de la prima, porque los trabajadores son muy listos. Los trabajadores, hay de todo, porque pueden ir al seguro y pueden decir, anduvieron el fin de semana en el Tangamanga, se cayeron y se doblaron un tobillo. Y luego van al seguro y le dicen, no, es que fue la empresa. Fue en la empresa y yo ahí me caí y ahí me hice esto y me fracturé y quiero mi incapacidad. No, a lo mejor no es, digamos, con una maldad, pero acordémonos que las incapacidades de riesgo de trabajo se pagan al 100% y las incapacidades por riesgo de trabajo se pagan al 60%. Entonces, pues el trabajador no quisiera perder ese 40% y exhibe su accidente como un riesgo de trabajo. Y creo que nos ha pasado mucho, son temas que nos ha pasado muchas veces. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan este formato. Este formato es el ST7. Es un aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo. Aquí el IMSS va a identificar si realmente fue o no fue un riesgo de trabajo. ¿Qué van a llenar? Esta primera parte lo va a llenar los servicios de atención médica, van a llenar todo lo que son los datos generales del trabajador y la descripción de cómo pasó el accidente. Esta descripción la va a narrar el trabajador. Entonces el trabajador va a poner ahí, no, pues yo me tronché el pie estando en una máquina y ahí me caí y en tal horario y talala y talala. Le van a poner sus signos, sus tratamientos y todo. Ese ST7 se lo van a dar al trabajador y le van a decir, ve y llévaselo a tu patrón. Y el patrón va a tener que llenar la siguiente hoja, en donde el patrón va a decir los mismos datos del trabajador, igual para hacer alguna rectificación, y luego nos va a decir la circunstancia en la que ocurrió el accidente. Aquí es donde nos toca, hagan de cuenta que este es un mini juicio entre el IMSS, el trabajador y el patrón, en donde el IMSS va a ser el juez. Entonces el trabajador va a llegar y va a decir, no, yo me caí aquí, hice esto, hice el otro, y hice así, y hice así. Y luego te va a decir, a ver, patrón, si es cierto o no es cierto. Entonces esta segunda hoja
va a ser la manera en que el patrón tenga que decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pasó así, pasó así, y para mí no es un riesgo de trabajo. Entonces, aquí el patrón va a decir, en el ejemplo de la persona que se cayó en el Tangamanga, va a decir, no, el domingo el trabajador, sábado y domingo el trabajador no labora, vino el viernes, y por eso les digo la importancia de las pruebas y la importancia de ustedes tener un departamento, si es muy chiquita, alguien, o si es muy chiquita la empresa, pues alguien encargado de recursos humanos. ¿Por qué? Porque aquí está su tarjeta en donde checó el viernes su entrada y su salida. Él vino a trabajar de manera normal el viernes, no tuvo ningún accidente, sábado y domingo no trabaja, aquí está su horario, su contrato. Entonces él se accidentó el domingo y el domingo no estaba trabajando, entonces no es un riesgo de trabajo. Entonces, por eso les digo la importancia de contestar un S7 de manera correcta. ¿Por qué? Porque entonces el IMSS va a decir, ok, pues sí tiene razón, no trabajó el domingo y el domingo fue el día que se accidentó, por lo tanto, no es un riesgo de trabajo y te doy una incapacidad de enfermedad general sin necesidad de rectificar a riesgo de trabajo. Caso contrario, sí fue un riesgo de trabajo, como decían hace ratito que alguien se había lastimado un dedo, el trabajador pone y el trabajador rectifica, el patrón rectifica, sí fue así, fue en este horario, la máquina lo cortó y todo, aceptando el riesgo de trabajo. Entonces, el IMSS no lo va a sellar, va a decir, ok, si fue un riesgo de trabajo, te califico tus incapacidades como riesgo de trabajo y ya al final del día estuvimos de acuerdo. Pero este es un formato muy básico en donde sí deben de llenarlo de manera correcta para no tener mayor problema. Este formato, desgraciadamente, a veces no nos lo entrega el trabajador, entonces el trabajador no lo entrega al IMSS y el IMSS da por hecho que el patrón nos está haciendo responsable. Entonces nos determinan un riesgo de trabajo que nosotros nunca supimos, que nunca estuvimos enterados y que ya nada más de repente nos van a llegar las incapacidades por riesgo de trabajo. Y que a veces el trabajador no las pasa, entonces nunca las registramos en el SUA, no lo dimos de alta en el SUA, el riesgo, presentamos nuestra prima con un punto abajo y en mayo, abril-mayo, tenemos nuestra multa por presentarla mal y nuestra rectificación teniendo que pagar los meses que no se pagó de manera correcta. Entonces ahí ya todo por no tener el ST7. Entonces, importantísimo estos formatos, igual conocer el ST2, en donde es la terminación del riesgo de trabajo, conocer el ST3. El ST3 es cuando nos van a mandar a una incapacidad permanente parcial, porque el trabajador ya estuvo más de un año incapacitado, lo van a revisar al siguiente año y luego nos van a dar una incapacidad permanente. Hay que hacer un poquito de memoria en el tema, en ese curso que dimos de incapacidades, donde puede pasar esa parte de llevarnos a una incapacidad permanente parcial por riesgo de trabajo y ponerlo. El ST3 también viene en la parte de la defunción, que ya es como lo más extremo que pudiera llegar a pasar, pero sí tener mucho cuidado, conocer estos formatos, hablar con el trabajador y registrarlos de manera correcta en el SUA, o ya sea si la vamos a hacer manual, para no tener un mayor problema. Hasta aquí quedaría toda la parte teórica, toda la parte legal de lo que es la prima de riesgo de trabajo. No sé si hasta aquí tengan alguna otra duda o algún comentario. Y si no, vamos a darnos 5 minutitos para rellenar nuestra taza de café y regresamos con el SUA, con el ITSE y con la presentación manual. ¿Les parece bien? Ok, entonces ahorita regresamos, Monse. Son las 11:26. Vamos a regresar a las 11:35, por favor. Nada más en lo que
nos paramos tantito y rellenamos nuestra tacita de café. Claro que sí, contadora. Entonces, en un momento regresamos. Pongo comerciales. Gracias. A ti. Regresamos rapidito para no quitarles más su chance. Nada más díganme si ya están listos. Y si me escucho, por favor. Se escucha y se ve muy bien, contadora. Ok, entonces continuamos. Tengo aquí unas dudas que las vamos a leer. Dice, un contribuyente persona física RIF va a estar activo hasta febrero de 2023 y tiene registrado un trabajador, el cual lo va a dar de baja en 2023. ¿Es necesario que el contribuyente acuda a las oficinas del IMSS para comunicarle que ya no va a seguir como patrón o solo basta con presentar aviso de baja del patrón? Pudiera, dependiendo, mira, si en algún momento quieres regresar, no des aviso y pudieras, 6 meses vas a estar activo. Pero, por ejemplo, para efectos del 2% sobre nómina, si ya de plano no va a tener trabajadores, entonces sí haz la suspensión en el IMSS para que te den, ese sí se tiene que hacer manual, ese sí no se puede hacer en línea. Entonces, ese aviso hay que llevarlo a la Secretaría de Finanzas para dar de baja el 3% sobre nómina. Entonces, yo sí haría el aviso. Si ya va a ser baja definitiva de que ya no va a tener trabajadores, sí haría el aviso, pero ese sí es presencial. Hay que llevar el formato de baja al IMSS. El IMSS te lo va a sellar y ese hay que llevarlo a Finanzas. Dice Alba, contadora, por favor, ¿podría comentar cuáles son los datos con los que se debe alimentar el SUA para que pueda calcular los pagos mensuales y la prima de riesgo correctamente? Caso de que por primera vez se vaya a calcular mediante... Es que no sé por qué no lo puedo hacer más grande. Dice, pagos mensuales y la prima de riesgo correctamente. En el caso de que por primera vez se vaya a calcular mediante esa herramienta, tendrías que meter todos los trabajadores, los altas y bajas y las incapacidades y basarte en el tema de las emisiones del ITSE. Con que tengas trabajadores, días, y eso te lo va a hacer las altas y las bajas y modificaciones de salario conforme al IMSS, con eso tienes para calcular correctamente. Me dice Lucy que sí nos escuchamos, gracias. Dice Aurora, ¿qué pasa con un trabajador que estuvo incapacitado y cuando nos presenta su alta le pedimos que se presentara laboral, pero no se presentó? Nos envió una receta de una farmacia argumentando que estaba enfermo. Le dimos 3 días y le comentamos nuevamente que se presentara laboral. Hasta la fecha no se ha presentado. Ahora nos comenta que tiene la cita el 14 de febrero y que lo van a pensionar por 2 años. ¿Qué procede para el patrón? Mira, si no tienes una incapacidad, entonces el trabajador está haciendo un ausentismo. Si él tiene una cita el 14 de febrero con el seguro, pues mucha suerte. La verdad es que no creo que lo vayan a pensionar porque no tiene un seguimiento de sus incapacidades. Y te voy a platicar por qué. A ver, ¿quién me hizo la pregunta? Me gusta mucho. Aurora, te voy a platicar por qué. El año pasado nosotros tuvimos un trabajador de una empresa de transporte que el trabajador fue a arreglar una llanta, el vir lo botó, le entró en el ojo y perdió el ojo. Estamos de acuerdo que si el trabajador es un chofer, pues el ojo se perdió, el ojo ya nunca va a ver, ya lo perdió totalmente y el IMSS le dio una ST2 y le dijo, regrésate a trabajar. Entonces, ¿estás de acuerdo que un trabajador sin un ojo no puede ser un chofer de transporte de carga federal? Todos decimos lo mismo, pero el IMSS es muy intransigente. Entonces, el IMSS no nos dio una incapacidad ni siquiera permanente parcial de 1 año. Lo regresó a trabajar en 6 meses.
no sé qué le pasó a tu trabajador, pero si no tiene un seguimiento de incapacidades, aunque sea por enfermedad general o por riesgo de trabajo, el IMSS no lo va a pensionar ni de chiste. O sea, de verdad no lo va a pensionar. Entonces, ¿qué procede? Avisa en la Secretaría del Trabajo para que le hagan su rescisión, porque no puedes tú tienes que estar pagando el SUA porque no tienes una incapacidad y el trabajador no te va a presentar un riesgo de trabajo o no te va a presentar una incapacidad. A mi forma de ver, ya tendrías elementos para hacer una rescisión de ese trabajador y darlo de baja en el seguro. Espero que esté clara la respuesta, Aurora. Entonces vamos a continuar. Aquí ya abrí el ITSE. Viene una parte donde dice riesgos de trabajo continuados. Esto es muy nuevo. Aquí chequen si tienen riesgos de trabajo. No se fíen porque normalmente no está tan actualizado, pero sí denle una revisada, les puede servir. Está dentro del ITSE. En la parte al final. Hay que aceptar. ¿Por qué les digo no se fíen? Porque luego a veces los registros del instituto no están actualizados al 100%, pero nos puede ayudar si hay algún riesgo de trabajo y con eso también nos podemos basar. Fíjense lo que dice la consulta. La consulta dice, en atención a su consulta, con motivo de la revisión anual de la siniestralidad 2023, se le informa que no se localizaron riesgos de trabajo terminados asociados a este registro patronal. Perdón, sigo con frío. Por el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. En caso de que el patrón cuente con sus registros con riesgo de trabajo terminado, deberá comunicarlos en su determinación de la prima de riesgo de seguros. Entonces, revísenlo, no está de más. Son parámetros que nos pueden ayudar a determinar. Tenemos otras preguntas, las voy diciendo para que no se nos vayan quedando. Dice, Yasmín, dice, estoy generando el SUA de enero 2023 y me sale que la tabla de salario mínimo está desactualizada o con datos erróneos. No sé qué pueda realizar el cálculo hasta que se corrija. Debes de actualizarlo, Yasmín. Ahorita vemos el SUA y te decimos cómo. Mónica. Buenos días, disculpe una duda. En el caso de un trabajador haya pedido permiso al patrón por un día por enfermedad y posteriormente a ello dejó de presentarse durante 6 días, pero por enfermedad, pero además no fue al seguro y nuevamente se presentó a trabajar, pero se fue a media jornada por enfermedad y dejó de ir nuevamente 3 días, ¿en qué momento podría proceder la baja? Ya, mira, tú estás pagando un seguro social. Entonces, ese seguro social es para que los trabajadores se atiendan. Si tú no tienes una incapacidad y el trabajador está enfermo, tú tienes que seguir pagando el seguro social y pagándole su nómina, porque al no tener una incidencia de incapacidad en el seguro, tú tendrías que sacar tu nómina de acuerdo al seguro. Entonces, o tendrías que ponerle inasistencias para no pagarle en el SUA y luego ponerle inasistencias también en la nómina, pero ya por este tiempo el trabajador ya puede ser rescindido. Nada más sí hay que tener mucho cuidado en las rescisiones porque podríamos luego tener ahí un tema de despido injustificado y nos sale peor. Entonces les voy a pasar al final del curso un contacto de un abogado, colega mío que está colaborando en el despacho. Él es abogado laboralista y nos puede ayudar mucho en esa parte. Pero ya, sin darlo de baja. Yasmín dice que ya tienen los salarios mínimos bien, entonces ya le debería de dejar generar el pago. Entonces ya revisamos que no tenemos ningún riesgo de trabajo terminado.
Si no hay más dudas, continuamos. Acuérdense que les había dicho que se podía presentar de manera manual. Esta es la liga. Se las voy a dejar en la presentación. Es en incidencias. ¿Cómo vamos a determinar la prima? Se llama Programa para la Generación de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo. Vamos a poner nuestro registro patronal. Este es el mío. Vamos a poner mi registro patronal para efectos nada más de académicos. A ver si nos los deja copiar. El dígito es 6. Esto es solamente si lo quieren presentar en ventanilla. No estamos acreditados. Estamos en la 1. No sé cuál sea mi prima. Por aquí la vamos a ver. Tienen que tener su prima, su tarjeta patronal. Si no la tienen y están con firma electrónica, la pueden sacar del sistema, es la 841. Y si no, tienen que presentar un escrito solicitando la reposición, pero la ocupan. No tuvimos gente expuesta. Ahora, hay que bajar esta plantilla. Esta plantilla nos va a ayudar a relacionar los casos que tuvimos. ¿Qué vamos a tener que poner aquí? El número de seguridad del trabajador, el dígito verificador, el CUR, la clave del asegurado, si fue recaída o revaluación, qué tipo de riesgo fue, enfermedad, tipo de riesgo, días subsidiados, porcentaje de la incapacidad, si tuvo alguna defunción y el alta. Este formato lo vamos a tener que bajar, lo vamos a tener que guardar, así como viene el formato. Si tuvieron casos, lo tienen que registrar aquí, tienen que poner los días de la incapacidad, tienen que poner qué tipo de incapacidad fue, todos los datos, como si fuera un SUA, pero en un Excel. Entonces, coméntenme si alguien, para saber si alguien lo hace todavía de esta manera, cómo les ha ido en el seguro. Yo la verdad tengo muchos años que no lo hago, pero coméntenos si hay alguien que todavía lo haga así o lo quiera hacer así, por X o Y. Ya que tengamos nuestros datos llenos y todo, vamos a poner nuestros números de trabajadores expuestos al riesgo, la prima anterior. Aquí nosotros pusimos que no había registro de siniestralidad laboral. Si le ponemos sí, nos va a habilitar
subir la relación de casos, solamente en ese momento. Entonces, manual, pues hay que tener cuidado con esos temas, ¿verdad? Ah, me faltó el nombre. Fíjense cómo marca errores. Y fíjense el error que me está marcando. Yo adjunté el archivo de la relación de casos, pero va vacío. Entonces el sistema me lo detecta y me dice tu archivo va vacío. Entonces hay que ponerle que no. Si es no, ¿verdad? Nos va a pedir, aquí todo nos va a dar nuestros datos generales y nos va a decir que no hubo. Cálculo de determinación. Nos va a dejar en la prima nueva y nos va a pedir imprimir la carátula, que esta es la que vamos a llevar al seguro, firmada, con la tarjeta patronal y con nuestra memoria, con nuestro archivo S.rt. Este lo vamos a guardar en una memoria y lo vamos a llevar al seguro. Con nuestra memoria, nuestra tarjeta, nuestra impresión de este archivo y vamos a acudir el representante legal. Entonces, esta es la manera manual. No sé si tengan una duda en la manera que se va a presentar manual. Dice Erika, yo tenía una prima de riesgo clase 4. En febrero del 2022 cambié de prima de riesgo a una más alta. Me pusieron en clase 5 media. ¿Tengo que presentar la declaración en este febrero o me quedo con la prima media de clase 5? Es decir, de 1 de enero de 2022 a 31 de enero de 2023 tuve clase 4 y en febrero de 2022 a la fecha tengo clase 5. Estoy obligada a presentarla. No la tendrías que presentar porque en febrero te reclasificaron en clase 5, entonces no fue un ejercicio completo, no la tendrías que presentar. Patricia dice, una pregunta, ¿con la FIEL puedo bajar la tarjeta patronal? Puedes bajar la tarjeta patronal siempre y cuando tu acceso al ITSE y al escritorio virtual sea confirma. ¿Qué quiere decir? Que si tú hiciste tu registro patronal vía internet, puedes bajar la tarjeta patronal del escritorio virtual. Si la hiciste en el IMSS, no, tendrías que pedirla por escrito. Contadora Isaura dice, buen día, tengo un trabajador, se le genera su primera incapacidad marcada como probable riesgo de trabajo. Le entregan 2 incapacidades marcadas como no probable en riesgo de trabajo y el trabajador entrega ST2. ¿Las 2 incapacidades las considero como riesgo de trabajo? Sí, sí, son riesgo de trabajo. Erika dice, ¿podría a favor compartir el link donde se presenta la manual? Claro, les voy a mandar la presentación ahorita en el chat y ahí vienen los 2 links. Ahora, si no hay dudas en la presentación manual, vámonos al SUA. En el SUA, no la calcula el SUA no la va a hacer, pero tenemos que tener, acuérdense que tenemos que tener nuestros datos bien alimentados, ya lo comentábamos hace rato. Actividad, clase, prima y nuestros trabajadores y todo nuestro SUA del 2022 de una manera bien ajustada, que todo nos cuadre en salarios, altas, bajas, modificaciones, días laborados, porque si no, no nos va a determinar una prima correcta. Ahora, cálculo. Nos vamos a ir al año a calcular, va a ser el 2022, calcular
Esta empresa es, digamos, nada más para la parte académica, no tiene nada. Déjenme ver si hay otra, para ver si hay días. Cálculo de días, aquí tenemos, fueron 3,742 días laborados, entre 365 nos da trabajadores promedio expuestos 10.22. Esa es la fórmula que veíamos al inicio. Por eso es tan importante que tengamos los días completos cotizados, porque si no tenemos ese dato nos va a hacer un cálculo erróneo. Ya que tengamos este cálculo de días y trabajadores promedio, nos vamos a la cálculo de prima de riesgos de trabajo. Aquí nos va a dar el artículo 32, la fracción octava del reglamento, y le vamos a dar Enter. Le vamos a dar calcular, nos va a decir que no tenemos casos a generar y le vamos a dar OK. Y entonces nuestra empresa está en la clase 5, en la fracción 351, con una prima anterior de 7.58. Aquí vemos toda la fórmula, días subsidiados, no hubo defunciones, no hubo incapacidades por riesgo. Tenemos 10.2 de trabajadores promedio, fueron 365 días. El V que veíamos que es la vida activa, con un factor de prima de 2.3, porque no tenemos registro de la Secretaría. Si tuviéramos sería 2.2, por la prima mínima de riesgo. Por eso veíamos el cálculo, la fórmula, para que vieran que todo es parte de la teoría. Por eso lo estamos llevando a la práctica. No tenemos acreditación. Prima resultante 6.5. ¿Qué pasó? Nos bajó un punto. Esto debería de pasar si no tenemos riesgos y si todo nuestro ejercicio fue completo, nos va a bajar un punto. ¿Ok? Entonces vamos a generar nuestro archivo. Lo vamos a guardar en una carpeta que esté correcta y nos va a generar nuestro archivo .dat. Dentro del mismo SUA vamos a obtener reportes. ¿Cuáles reportes? Vamos a obtener nuestros trabajadores expuestos al riesgo. Estos son nuestros papeles de trabajo. Entonces, agreguen ahí lo que les decía al principio del domicilio, de la actividad, de los activos fijos, y agréguenlos a estos. Tengan su carpeta, tengan su archivo para que guarden todo lo que es la prima de riesgo de trabajo. El reporte de riesgos de trabajo, que en este caso no hubo, y nos va a decir que no hubo, y nos va a dar un reporte, que también yo lo guardaría para temas de archivo. La carátula de la determinación. Aquí está. Esta es importantísima. La relación de casos. No existen casos, pero nos va a dar un reporte. Y las incapacidades, que tampoco hubo, pero también nos va a dar un reporte. Bueno, aquí nos va a dar en este reporte todas las capacidades que fueron, las del enfermedad general, maternidad, nos va a dar todas. Ya teniendo nuestro archivo, nos vamos a ir al DAP-SUA, que esperemos que funcione. Y aquí nos va a dar registrar o validar archivos. Miren, hasta ahorita parece que sí está funcionando. Nos va a pedir nuestra firma y nos va a pedir nuestro archivo .dat. Nos va a validar, igual como la hicimos manual, nos va a validar que seamos, o sea, ahorita yo no puedo subir el DAP que hice porque es de otro contribuyente. Entonces me va a decir, oye, tú no eres, no me lo va a validar. Pero ya que ustedes lo tengan, nos va a validar igual que nos validó el de la manual. Nos va a decir, tú eres Ana María Briones, este es tu domicilio, estos son tus trabajadores, esto así, tu prima cambia tanto, y le vamos a dar enviar, y luego nos va a dar nuestro acuse. Si nosotros no tenemos nuestro acuse, no tenemos prima de riesgo. O sea, el que la hayamos hecho en el SUA no quiere decir que ya esté lista, ya esté preparada. No. Hasta que no tengamos nuestro envío en el ITSE, va a ser una prima
correcta y presentada. Y lo que va a valer es realmente el envío en el ITSE. Yo espero, hasta ahorita me dejó entrar, me dejó llegar hasta el DAPSUA, entonces aprovechen para empezarlas a enviar, para empezarlas a revisar, porque luego deja de funcionar o se satura el sistema. Igual yo les voy a dejar los links de dónde se presenta manual y dónde se presenta en línea, para que no tengan mayor problema y que puedan realizar sus pagos. Ahora, nos decían ahí que les marcaba un error en salarios. Acuérdense que el sistema del SUA debe de estar actualizado. Entonces nos vamos a actualizar salarios mínimos y debe de estar actualizado ahorita. Por ejemplo, este no está actualizado. Tiene que estar actualizado al 2022 y 2023. En salarios, en NPC, aunque no vaya a ser, pero registren todo para que no tengan mayor problema. Aquí es en actualizar. Y en el tema de las incapacidades, los que tuvieron incapacidades por riesgo, pónganse a revisar esa parte, porque luego les pueden generar. Acuérdense que aquí vamos a registrar incapacidad en la parte del trabajador, riesgos de trabajo, tipo de riesgo, accidente de trabajo, secuela, incapacidad. Aquí que me preguntaba, no me acuerdo la persona que me preguntaba, cerramos la incapacidad, pero luego hay una recaída, entonces se pone en secuela o consecuencia, que es el número 5, que es recaída, y ya nos van a poner única, inicial, subsecuente, y miren, aquí está el alta médica ST2. Ese ST2, si no tenemos folio, pongamos el último o pongámosle XX00000. Pero tienen que registrarla, porque si no, entonces no va a valer, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Aquí el tipo de riesgo, si va a ser en accidente de trayecto, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Chequenla muy bien cómo viene. Aquí viene que es incapacidad temporal, evaluación inicial, defunción, recaída, pos a la fecha de la alta y los controles de la incapacidad. Aquí viene, aquí es, lo tienen que registrar realmente como viene en la parte del IMSS y tengan mucho cuidado con sus incapacidades. Pregunta Elisa, ¿el promedio de vida activa es fijo? Acuérdate, Elisa, que aquí desglosamos nuestra fórmula. El promedio de vida es V, 28 años. Es la vida activa de un individuo que se considera que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. De ahí provienen los 28 años. Eso es lo que determina que pudiera tener de vida activa un trabajador. Eso es fijo, no se mueve. Entonces, de ahí en fuera, pues no es complicado enviarla. Lo complicado es que revisen, que tengan su base de datos correcta, que tengan su SUA correcto, que lo hayan alimentado bien, revisen la versión, revisen su internet, revisen sus actividades. Yo sé que repito mucho esa parte, pero de verdad revísenla porque ahí pueden caer en una inconsistencia y el Seguro Social no se va a medir, no va a decir, ay, se equivocó, nada. El Seguro Social nos va a llegar a cuestionar cuando quiere y cuando no, nos va a llegar a multar o nos va a llegar a rectificar. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte. No sé si alguien más tenga una duda. Por mi parte sería todo. Espero haya quedado todo muy claro. Espero no tengan otra duda. A ver, les voy a mandar la presentación. Dice una pregunta, ¿puedo hacer un cambio de domicilio desde escritorio virtual? Lucy Torres, sí lo puedes hacer, Lucy Torres.
nada más checa que te toque en la misma subdelegación, que no te cambie de subdelegación, porque si te cambia de subdelegación, entonces no aplica cambio de domicilio, aplica un nuevo registro patronal. Entonces, ten mucho cuidado solamente con eso, pero sí lo puedes hacer. Miguel Ángel dice, contadora, ¿nos puede compartir las láminas? Claro, aquí se las voy a enviar por el chat y se las voy a mandar a Juventino para que Juventino se las comparta. Erika dice todo muy claro. Yasmín dice, ¿cómo podemos mantener el material? Se los estoy enviando. Dice, ¿nos podrían enviar la grabación? De eso sí, chequenlo con Monse o con Juves. Dice Lucy, aunque no haya hecho el trámite de la inscripción por internet, sí, Lucy, eso no importa. Ya todos los trámites, aunque tú no tengas el alta por internet, todos los demás trámites sí los puedes hacer por internet. Por eso no hay ningún problema. Andrés dice, ¿qué dice Sara? Borró ahí. No sé por qué no puedo enviar la presentación. Creo que ya la envié, pero dice... Muchas felicidades, Ana María, excelente presentación. Nos dice Andrés desde Culiacán. ¡Ay, qué padre! Un saludo para Andrés que nos ve desde Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, Andrés. Miguel Ángel, gracias, Miguel Ángel. Ya les llegó, díganle, Yasmín nos está pasando el WhatsApp. De su correo y su WhatsApp, ya lo compartí. Díganme si ya les llegó. Me parece que debe de estar cargando, contadora, pero de igual manera, más tardar el lunes, les estaremos enviando el link de nuestra página oficial donde vamos a poder subir toda la presentación, el video y pues todo el material para que lo puedan tener a la mano. Me dicen que ya les llegó el material, entonces Okay. ya no me igual y yo se los voy a pasar a la oficina de Juventino para quien lo quiera solicitar ahí. Ahora, si tienen dudas o algo, llámenos también, lo podemos, hay cosas muy específicas que luego es bueno comentarlos porque no sabemos si entramos en el supuesto o no. Igual, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Ya los que me conocen saben que me tardo en contestar, pero sí contesto. Y me dio mucho gusto estar aquí. La verdad es que me encanta compartir lo poquito que uno sabe y me gusta mucho también que participen. No dejen de participar en las capacitaciones de los sábados y de verdad pues les deseo que les vaya muy bien en sus declaraciones de prima de riesgo. Hay ahorita mucho tema por las declaraciones anuales, de repente nos asustan, quieren darnos miedo, pero creo que los contadores que estamos aquí, pues estamos de una u otra forma para aprender, para ser mejores en lo que estamos haciendo y creo que el capacitarnos es la base para poder hacer las cosas de una mejor manera. Entonces, creo que somos o deberíamos de ser de los contadores que en lugar de tener miedo, tenemos motivación a aprender, a ser mejores, a aprender más cosas, a seguirnos capacitando y a que no nos asusten los temas complicados, sino al contrario, que como nos estamos preparando de una u otra manera, estamos haciendo las cosas para mejorar para nuestros clientes. Entonces les agradezco. Por ahí también veía que nos ven desde Los Cabos. Qué padre que esto pueda ser de muchos más lados. Así es. Y que nos manden saludos desde donde son. Muchas gracias, Monse, y muchas gracias a Juventino por volverme a invitar. Gracias a todos los que estuvieron presentes y cualquier cosa estamos a sus órdenes. De Oaxaca, saludos a Oaxaca. Muchas gracias, contadora, pero antes de que se vaya, déjeme compartirle un pequeño reconocimiento que le tenemos por parte de PC Solución. Todo el equipo le agradecemos eternamente pues su exposición y su gran manera de apoyarnos, más que nada, como usted dice, ahora sí los conocimientos pues son algo grande, ¿no? Entonces, pues uno más a la lista, el primero del 2023 por parte de PC Solución. Y pues más tarde se lo estaremos enviando por correo para que lo pueda tener.
Muchísimas gracias, Monse, y pues aquí estamos a las órdenes, como siempre, a Fisco, estamos en conjunto con PC Solución para este tipo de capacitaciones. Cuídense mucho y muchas gracias a todos por su atención. Bueno, Muchas que tengan gracias a excelente todos. fin de semana. Hasta Gracias. luego, computadora, gracias. Gracias.